Bigarren mailarekin hasiko gara orduan, mai honetan sindikatuen hainbat ordezkari dauzkagu, ean aurkezpenak egingo dituztenak. Esan beharra daukagu baita, bi sindikatuetako ordezkarik ezin izan dutela etorri. Aurrikusita zegoen Aimar Kortabarria eta Paziz Garzia tortzea eta ezin izan dute. Orduan, lau ordezkarekin egingo dugu mai hau. Mai inguru honen gaia da, enpresa estrategien ikuspegi profesionala, greba eta laneko gatazkaren aurrean. Contamos en esta segunda mesa con 4 representantes de distintos sindicatos. Intervendrá en primer lugar Enrique Lillo, en representación del sindicato Comisiones Obreras. En segundo lugar intervendrá Raúl Maillo, en representación del sindicato CGT. En tercer lugar, intervendrá Héctor Mata, de la consultoría 1 de Mayo. Y finalmente intervendrá Vidal Aragonés, del colectivo Ronda de Barcelona. Tendrán 20 minutos cada uno para intervenir y posteriormente haremos una ronda de preguntas como en el resto de mesas. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social la invitación, la persona del decano, y agradecer a la consultoría 1 de Mayo el que me haya invitado una vez más, puesto que ya soy un habitual hasta las 3 jornadas que se han realizado. Como el título es Estrategias empresariales ante la huelga y conflicto, yo voy a hacer un comentario, quizá un poco histórico, pero la estrategia empresarial siempre ha sido la de cercenar el derecho de acción sindical y el de las consecuencias, es decir, la desprotección del derecho de acción sindical y la desprotección del derecho de huelga. Eso ha sido la estrategia empresarial clásica. Si recordamos un poco de historia, incluso cuando llega la democracia a España, en los años 78 y 79, tras esa transición tan discutida, la estrategia empresarial era montar muchos números empresariales contra el proyecto de ley de acción sindical. Le parecía el colmo de los males. Luego consiguen, desde el punto de vista de estrategia empresarial, consiguen que el Estatuto de los Trabajadores no incorpore el llamado Código de Derechos de los Trabajadores que elaboró Comisiones Obreras y que fue el origen de la primera ruptura, esta es una opinión personal, de la primera ruptura entre, digamos, el sector de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, y el núcleo dirigente de Comisiones Obreras, por no haber incorporado al Estatuto de los Trabajadores lo que llamaba el Código de Derechos del Trabajador. En aquel código se hablaba del derecho de huelga, del derecho de reunión, del derecho de acción sindical, de tablones de anuncios, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo, y hay que decirlo todo, que ¿qué ocurre? Bueno, pues que en la medida en que la ley no es protectora, el Estatuto del 80 no habla ni contempla ningún título de protección de la acción sindical ni del derecho de huelga, y entonces hubo que ir a la judicialización de los casos concretos, y en eso estamos. Y hay que reconocer, en mi opinión, que el Tribunal Constitucional en el 80, a lo largo de la década del 80 y del 90, jugó un papel positivo. Es decir, toda la doctrina de despidos nulos, de la garantía de los representantes sindicales, de que durante la tramitación del recurso de casación el representante sindical despedido tiene derecho a acudir al centro de trabajo. Toda esa doctrina fue fruto de casos individuales judicializados. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, que seguimos sin leyes protectoras. Y no solo seguimos sin leyes protectoras del derecho de huelga y de la acción sindical, sino que tenemos que acudir necesariamente a la judicialización y a la protección constitucional y de los textos internacionales que han sido los materiales utilizados en esta serie de sentencias por parte del Tribunal Constitucional. Es cierto que la Ley Orgánica de Libertad Sindical, es verdad que concede ahí medios adicionales en el título, por lo menos, de acción sindical de la empresa, es decir, vinculados a sindicatos con presencia en los comités, es decir, que aparte de conceder
lo que se llaman las prerrogativas de la mayor representatividad sindical en cuanto a participación institucional, también la prohibición de discriminación sindical, etcétera. Con lo cual tenemos un panorama en los cuales hay cierta protección. Pero claro, en la medida en que la batalla judicial, en que la protección es judicial, pues tenemos que seguir jugando en el terreno de la protección judicial, y la protección judicial tiene una restricción, y es que el juez examina el caso concreto. Es decir, yo creo que lo ha explicado antes bien Wilfredo, el profesor Sanguinetti, cuando decía, ojo con interpretaciones nuestras que nos basemos en consideraciones generales que nos puedan perjudicar. Yo estoy de acuerdo con que hay que ser pragmáticos y hay que señalar que la interpretación judicial va circunscrita al caso concreto. Entonces, en los casos concretos que yo quiero comentaros, aunque sea pesado y una vez más, son casos de sentencias del Tribunal Supremo que han dado lugar a sentencias importantes, como la de Prespring, Grupo Prisa, y la sentencia Coca-Cola. Antes he dicho algo como respuesta a la estrategia empresarial esta de cercenar los derechos. Antes he comentado algo del caso concreto de Prespring. Ahí tener en cuenta que juega un papel importante en ambas sentencias las actas de infracción de la Inspección de Trabajo. Por eso yo estoy de acuerdo que a veces la Inspección de Trabajo no está ni se le espera, pero hay que tratar y hay que forzarles, porque muchas veces es nuestro aliado, es que no tenemos tantos instrumentos. Y entonces, en el caso Prespring, os he contado la anécdota que vuelvo a recordar. Cuando se hace la denuncia a la inspección, se dice hay sustitución de huelguistas porque están utilizando a las empresas clientes, están actuando bajo la cobertura de su poder empresarial decisorio y su facultad de contratar la prestación de servicios con una u otra empresa, lo están utilizando para cercenar el derecho de huelga. Entonces, claro, cuando se plantea la denuncia, el inspector dice, oiga, es que el caso Samoa, a mí no está claro que me vincule, porque yo tengo que estar por el principio de legalidad y tipicidad. Y el 8.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones es la letra en la que yo me tengo que atener, que es que se prohíbe la sustitución de huelguistas de trabajadores de un centro por trabajadores de otro centro, más o menos es lo que dice literalmente el 8.10. Y entonces cuando en esa conversación digo, sí, pero es que aquí hay que hacer la interpretación finalista. Y la interpretación finalista es que donde la Ley de Infracciones y Sanciones habla de centro, se debería interpretar empresa. Porque es que todo era una empresa matriz inicial, que era el periódico El País. Se segrega porque le interesa al grupo en varias empresas filiales y echan fuera a la imprenta. En mi opinión, había una maniobra empresarial, pero esto es una opinión personal, no solo de, por así decirlo, de optimización económica, sino de debilidad sindical. ¿Por qué? Porque cuando estaban todos juntos, los trabajadores sindicados eran los de la imprenta, eran los de servicios generales, y los periodistas, que no tenían afiliación apenas, había algunos afiliados a comisiones, pero aceptaron democráticamente que hacían o no huelga en función de lo que decidiera la Asamblea. Y la Asamblea estaban todos, claro, de servicios comunes, más talleres ganaban la Asamblea. Y entonces los periodistas se supeditaban a eso. Entonces dicen, bueno, vamos a dividir la empresa. Los de la imprenta por un lado, los del servicio no sé qué a otra empresa, y los periodistas, los patas negras en Ediciones El País SL. Y entonces, digo, pero claro, pero cuando se hace hubo una huelga contra la segregación, y hubo una huelga dura, donde hubo detenidos, lo que pasa es que ahí no se consiguió forzar la sustitución, porque ahí el periódico hizo actuaciones lesivas del derecho de huelga, pero bueno, esto se mezcló con otros problemas que sería largo enumerar, como que hubo una intervención de la policía y detuvieron a algunos y podía haber procedimientos penales, en fin. Pero lo cierto es que se parte de esa segregación, y cuando el inspector de trabajo lee la sentencia, nosotros pedíamos en la sentencia que se declarase la nulidad de las segregaciones, y por lo tanto que todos formaban una empresa unitaria, y subsidiariamente, si la sala considera que no es competente para declarar la nulidad de una operación mercantil, pues puede tener sus problemas,
puesto que a lo mejor te dicen, oiga, eso tiene que ir usted a la jurisdicción civil para ver si eso está bien, ¿no? Decíamos que se considerase empresa laboral unitaria, el conjunto de las empresas. Entonces la sentencia de la Audiencia Nacional desestima la demanda, pero en los hechos probados establece los vínculos accionariales y demás. Y en la fundamentación jurídica habla de que mantienen conexiones todas las empresas del grupo mercantil Prisa. Entonces, cuando el inspector lee la sentencia, dice, eso está claro, hay que hacer acta de infracción. Claro, levanta una acta de infracción y luego se enoja desde el punto de vista profesional, quiero decir, porque ese acta se le viene abajo cuando hacemos la demanda y la sentencia de la audiencia desestima la demanda, se le viene abajo. Y luego se recupera el acta, que cuando, vamos, se recupera la sanción, porque nosotros lo que hacemos es cuando hay acta de infracción meter la demanda y no esperar a que haya sanción, pero ya hay un acta de infracción, porque ahí el problema es, como sabéis, que la Ley de Inspección de Trabajo dice que si hay actuaciones judiciales se suspende la actuación del inspector. Entonces dijimos, no, vamos a esperar a ver qué dice el inspector y cuando tengamos un acta de infracción, aunque se suspenda el procedimiento sancionador, metemos la demanda. Y utilizamos el acta de infracción que tiene presunción legal de certeza. Bueno, pues eso yo creo que repercute luego en el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo siempre hace la misma jugada. Y los que habéis hecho recurso de casación lo sabéis, que es que no te acepta modificaciones de hecho, pero sí los manipula, porque hay otra sentencia del Tribunal Supremo que no es del orden social, que es reveladora, aunque yo creo que es una sentencia infame, que es la sentencia infame de la Sala de lo Penal del Supremo con el asunto de Rodea con el Parlamento de Cataluña, que se ve que entraron ahí diciendo, esta sentencia la debió dictar el rojo del magistrado Ramón Saiz. Y ahí se ve que se jaleaban unos a otros en las deliberaciones para decir, a ver cómo nos la cargamos, a ver cómo tal. Porque hasta el voto particular de Perfecto Andrés Ibáñez señala qué ambiente de hostilidad política se ha notado en esta sentencia y en las deliberaciones. Digo, me imagino la hostilidad. Bueno, pues ahí lo que hacen es manipular los hechos. Y con toda la cara dura dice, a la vista de los hechos probados, declaro infringidos los preceptos del Código Penal. Pero bueno, si los hechos probados parece que lo que relataban es que no había habido participación personal en esos delitos. Pero para que veamos cómo juega todo esto de las historias judiciales, ¿qué hace el Supremo? No modifica los hechos. Pero es verdad que los hechos de la Sala de lo Social, los hechos probados, establecen claramente esos vínculos contractuales. Bien. Entonces, es cierto también que yo soy de los que creo que esas cosas luego repercuten en la valoración jurídica. Y la prueba más evidente, insisto, es la sentencia de la Sala de lo Penal de Rodea del Congreso, que yo creo que es una sentencia infame, yo no sé si se habrá recurrido o no, porque yo me guié por la gran sentencia de la Audiencia Nacional, que es aplicable a toda la doctrina de piquetes, etcétera, cuando les absuelve. Y el segundo punto, que yo creo que es otro ejemplo concreto, es en el asunto Coca-Cola. Claro, en el asunto Coca-Cola, igual que en otros asuntos, ahí nuevamente, cuando empiezan, ahora lo he redentado en la revista esta de Derecho y Relaciones Laborales, de edición Lefebvre, ¿no? Parece que es ahí donde publican los comentarios. Ahí nuevamente silencia la actuación de la Inspección de Trabajo, que yo creo que fue muy relevante. La actuación de la Inspección de Trabajo fue relevante porque el Comité de Fuenlabrada de la sección sindical estaba todos los días en la inspección y daba muchos datos. Y entonces hay 5 inspectores que se van turnando, con lo cual profesionalmente los 5 hay una actuación que les honra a los inspectores del sector de Madrid que actúan ahí. Y entonces van vigilando, como yo relaté antes, la sustitución, alterando las distribuciones y alterando la carga de trabajo. Pues claro, la carga de trabajo que pertenecía a Fuenlabrada la modifican y se la adjudican a Rendelsur en Andalucía, que incrementa la producción, aunque este dato es silenciado, pero es lo que dice el acta de infracción de la inspección. Y entonces este acta de infracción, nosotros machacamos con el acta de infracción, es más, incluso había acta de infracción de sustitución también de cargas de trabajo en Palma de Mallorca, que era, me parece que ahí eran de la UGT, en Palma de Mallorca, la embotelladora que actuaba en Palma de Mallorca, también había habido actuación a la inspección porque alteraron las rutas de distribución y el efecto que producían era
que neutralizar el derecho de huelga. Entonces, esto es importante decirlo porque, claro, esa actuación lesiva, porque luego viene la polémica. Dice, sí, pero el despido colectivo ya estaba decidido, no es la respuesta al derecho de huelga. No hay un vínculo entre despido colectivo, un vínculo directo entre despido colectivo y como respuesta al ejercicio del derecho de huelga. No hay una relación causa-efecto. Luego, no tiene por qué ser despido colectivo nulo por lesión del derecho de huelga, como el caso de Celsa Atlantic, que es de aquí, del País Vasco, donde sí, en los hechos probados dejan claro que es respuesta. Pero aquí hay una cuestión. Sí, pero esa actuación de sustitución se produce dentro de un periodo de negociación donde la empresa tiene una obligación cualificada de buena fe. Y de buena fe en la negociación, ¿qué exige? Que no puede hacer ese tipo de prácticas, porque eso afecta al periodo de consultas. Y el periodo de consultas debe desarrollarse bajo el principio de buena fe. Claro, la sentencia es verdad que es muy buena, pero es muy extensa. Pero yo recuerdo perfectamente que el informe del fiscal de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que para que veamos cómo funciona, es jurídico militar y estuvo en la Guardia Civil. Y sin embargo, la fiscal jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que es conocida mía, estuvo en el despacho de Atocha, en la dictadura franquista. Y le dice la fiscal jefe de la Sala de la Audiencia Nacional, es que el fiscal jefe de la Sala de lo Social del Supremo, es que el fiscal de la Audiencia, como es jurídico militar, no sabe de derecho fundamental. Le digo, la que no sabes eres tú, que parece mentira que hayas estado en ese despacho. Digo, vamos a ver, el fiscal de la Audiencia dice que la vinculación del derecho de huelga se produce porque la lesión va vinculada a que incumplen la negociación de buena fe y eso repercute en la efectividad del periodo de consultas. Y si el periodo de consultas no es efectivo por las prácticas empresariales de obstaculización, evidentemente no se ha desarrollado y tiene que ser nulo el despido. Y entonces vamos a ver si leemos las cosas bien. Bueno, pues esta empieza a enrollarse, que no es la respuesta y hace un informe favorable a la estimación del recurso. Entonces, aquí la importancia del caso concreto. Porque, claro, ¿por qué digo la importancia del caso concreto? Porque, claro, aquí vuelve a resurgir la polémica en el auto de ejecución. El auto de ejecución del 30 de septiembre, la Sala de lo Social, muchas veces ocurre esto, yo creo que a los jueces, que dicen, hemos llegado hasta aquí, ya no llegamos más lejos. Hasta aquí. Hemos sido progresistas hasta aquí. Ya no podemos ser más, porque ya nos hemos pasado de progresistas. Hay un mecanismo psicológico ahí. Y ojo, pues cuando sois proempresariales, ese mecanismo psicológico no funciona. Podemos ser proempresariales al libitum. Bueno, y en el auto, ¿qué dice el auto de 30 de septiembre? Dice, está bien el manual COIL que se han inventado para que la gente haga como que trabaja. Es verdad que cobra el sueldo al fin de mes, que eso es importantísimo, cobrar el sueldo, porque todos lo sabemos, cobrar el sueldo es fundamental para un trabajador. Dice, bueno, pero como el despido no es reactivo al derecho de huelga, pues vamos a admitir que es facultad de organización del trabajo el que la empresa haga un nuevo diseño organizativo. El Supremo confirma y nosotros tenemos un incidente en unidad de actuaciones porque el primer motivo no lo resuelve Blasco Pellicer, que es el ponente, en el sentido de decir, oiga, es que si el despido era nulo, tiene que reponerse en los mismos puestos de trabajo, en los mismos términos, y en nulidad, me parece que es Stunk, que es desde el principio, no vale convalidar con facultades de organización y de diseño posteriores. Esa es la polémica que hay, con lo cual el pleito sigue abierto. Pero a los efectos que aquí interesa, es decir, daros cuenta, en mi opinión, de cómo estos casos judiciales concretos se siguen reproduciendo y se seguirán reproduciendo porque la violación de derechos fundamentales nunca está cerrada. Y en España es muy difícil, bueno, en España yo creo que actualmente en los países es muy difícil hacer leyes protectoras. Cuando dicen, no, porque hay una ley que lo clarifique, digo, no, más vale que no clarifique, no sea que clarifique y sea peor. Es decir, si sale una ley de huelga como la que pretendían algunos, declaramos ilegal no sé qué, más ilegalidades, y declaramos que la participación activa puede ser causa de despido procedente. Eso es peligroso. Entonces es mejor no regular legalmente, salvo que hubiera una correlación de fuerzas que hoy en la lucha de clase no existe. Es decir, no existe, y yo, en mi opinión, que soy un poco pesimista, creo que no es previsible que esto
se revoque totalmente, porque yo la correlación de fuerzas la veo que el poder empresarial, la burguesía tiene aparatos mediáticos, tiene poder económico, tiene poder en las empresas y por lo tanto es muy difícil. Y entonces yo creo que lamentablemente tenemos que seguir judicializando y viendo los casos concretos y viendo cómo los abordamos. Y en donde haya que utilizar los dos papeles, los dos instrumentos que no tenemos otros. La inspección de trabajo, con denuncias, con hechos y presionando, y nunca mejor dicho, al inspector, y luego el papel de la jurisdicción social, que lamentablemente yo creo que por lo menos en Madrid se ha deteriorado en los juzgados, lo social, pero que sigue siendo fundamental. Y no quería decir nada más.